Bueno, vamos a ver la clase número 22. Es una clase que tiene varios temas diferentes, pero son temas que ya hemos visto, entonces los vamos a relacionar y hacer la analogía con lo que hemos visto en energía. Empezamos con difusión molecular u ordinaria en estado no estacionario. Como ven, tenemos la ecuación simplificada del balance microscópico de materia, y simplificada ¿para qué? Bueno, para esta situación particular donde tengamos, por ejemplo, difusión en sólidos, líquido absolutamente inmóviles, o bien la interdifusión o la contradifusión equimolar en gases, donde sea que el flujo de un sistema binario, ¿no?, de dos componentes, el flujo molar de A sea igual a menos el flujo molar de B, de manera tal de que la velocidad de envase másica sea igual a cero. Esta situación es análoga a la que hemos visto para energía, para el caso de la conducción en estado no estacionario, mayoritariamente es un ejemplo más común, para sólidos. Fíjense que los términos que no están en la ecuación, los términos que se han simplificado, es la componente de velocidad, y también para simplificar se asume que entre A y B, por ejemplo, no haya reacción química, ¿no? Esta, bueno, es la llamada segunda ley de Fick, que podríamos pensarla que es la ecuación para el caso de transferencia de energía en estado no estacionario de, mayoritariamente el ejemplo sería para sólidos, pero también podría ser la situación como vimos recién, ¿cierto?, líquidos inmóviles o contradifusión de gas. Fíjense que tenemos la ecuación análoga para energía, la que está recuadrada en rojo, y entonces la resolución de los problemas va a ser con ecuaciones, digamos, análogas, siempre y cuando tengamos algunas consideraciones que ahora vamos a ver. Vamos a tratar las mismas situaciones, como por ejemplo la difusión unidireccional en medio semi-infinito. Aclaro que hago el recordatorio de que el medio semi-infinito está en tiempos cortos de exposición. La difusión unidireccional en un sistema, por ejemplo, rectangular, con dos dimensiones infinitas, que en realidad serían dos dimensiones aisladas, para obligar el flujo unidireccional, y luego geometría simple. También hacemos un repasito de cuáles son los objetivos, qué es lo que nos podemos llegar a plantear en este tipo de tema, ¿no? Bueno, podríamos dividirlo en estos 5 puntos, que sería, bueno, poder conocer el tiempo necesario para lograr una concentración en un sólido. Puede ser también estimar la concentración en el objeto sólido en distintas posiciones, el borde, el centro, cualquier otra, y luego calcular la concentración que tiene que tener ese baño para lograr ese objetivo. Y interesante también es determinar la etapa controlante. Ustedes saben que hay una sumatoria de resistencias en serie. A veces, bueno, no hay una etapa controlante, pero en el caso de que sí lo hubiera, es interesante poder detectar esa etapa para relacionarla con el punto 5, que es trabajar sobre esa etapa, poder operar sobre esa etapa de manera tal de incrementar la velocidad del proceso que estamos buscando, y así optimizar nuestro trabajo. Bueno, entonces arrancamos con el medio semi-infinito, y acá tenemos un ejemplo de un lingote de hierro que se somete a un proceso carburizante, es una atmósfera de carbono, para lograr endurecer esa pieza. Bueno, tiene dos caras aisladas, y lo que podemos ver acá, que ya estamos un poco hablando de las condiciones de contorno, es que antes de que sea sumergida esta pieza a esta atmósfera de carbono, tenemos una concentración a cero, la concentración inicial, podría ser una concentración constante de carbono, y luego, fíjense que una vez que se somete a esa atmósfera, aumenta considerablemente diferentes valores según el tiempo de exposición, como lo vemos acá, tiempo creciente, pero lo interesante es que llega a un punto en el cual no penetra más este carbono, con lo cual decimos, digamos, rápidamente, que no se entera toda la pieza que fue sometida a ese carbono. Y eso, ¿cómo determinamos? Si podemos trabajar con medio semi-infinito, pasamos al próximo tema, que es medio finito, y es a partir de esta ecuación, que ya la habíamos utilizado antes, que la nombrábamos como la penetración térmica, ahora decimos penetración másica,
es calcular este delta, o sea, en este caso supónganse que tuviéramos una pieza rectangular, es poder calcular los centímetros en los que el carbono penetra, función de la difusividad y el tiempo de exposición, pero recordemos que si nuestra pieza, por ejemplo, tiene 1 metro, y este delta nos da una penetración de 70 centímetros, entonces podemos trabajar con esta ecuación que habla de medio semi-infinito. De no ser así, que este valor de delta supere, nos dé muy próximo al valor de nuestra pieza, entonces lógicamente ya hay que considerar las ecuaciones de medio finito. Entonces, ya charlamos las condiciones de contorno y haciendo una analogía, esta era la misma solución que utilizamos en energía, donde aquí teníamos en vez de las concentraciones la temperatura. Bueno, en el caso de tener, por ejemplo, como vemos acá, unas maderas que se quieren secar, un secadero de madera es algo muy común, secar diferentes objetos, alimentos, etcétera, deshumidificarlos. Trabajamos con la misma ecuación y vemos un poquitito cuáles serían las condiciones de contorno. Antes de ser sometido, por ejemplo, este aire seco, llamémoslo así, porque queremos quitarle la humedad a las maderas, decimos que tienen una concentración determinada de agua en los bordes. Ahora, una vez que es sometido a este secadero, acá tenemos dos condiciones de contorno, porque tenemos el borde más L menos L, planteamos la condición de borde, donde tenemos la ley de Fick del lado del sólido, o sea, la difusión del agua dentro de la madera, y luego tenemos esta otra condición, donde incorporamos, o vamos a dejar así iniciado el tema, del coeficiente K de transferencia de materia, así haciendo la analogía con el coeficiente H de transferencia de energía, ya vamos a ver en detalle este coeficiente, que lo multiplicaríamos por la fuerza impulsora, o sea, la diferencia de concentración que tenemos entre la cantidad de agua que hay en el borde y la cantidad de agua que tenemos en el infinito. Bueno, sistemas puede haber varios, podría ser algún sistema de secadero por convección natural, pero lo más habitual son por convección forzada, ¿no es cierto? Industrialmente es por convección forzada. Bueno, las condiciones de contorno las vimos, pero de la dimensionalización de estas condiciones pasamos dividiendo la difusividad y nos va a quedar Z, ¿no es cierto? El coeficiente, la distancia, en este caso sí sería la distancia o el espesor, nos queda el número adimensional, surge el número adimensional biot de materia. Fíjense que es completamente análogo al que vimos para energía, pero aquí tenemos el coeficiente K y aquí tenemos la difusividad. Como hemos charlado, los números adimensionales son muy ejemplificadores, nos ubican en el problema, en qué situación estamos, nos dan una idea en qué situación estamos, y entonces acá lo que tenemos es la competencia entre el mecanismo de transferencia de materia por convección difusión respecto de la difusión, ¿sí? En el sólido. Ahora vamos a ver alguna filmina donde charlamos un poquitito de los valores que puede tomar este biot de materia, y la solución de la ecuación es esta, que ahora lo vamos a ver, pero lo tenemos plasmado en los gráficos según la geometría. Antes vamos a ver esto que decíamos, que es un poco ver las dos grandes extremos, ¿no? del biot, y es la situación en la que el biot tiende a cero. Esto significa que la difusividad es infinita, con lo cual no tenemos resistencia a la transferencia al lado del sólido, la tenemos al lado del fluido. Del otro lado tendríamos la situación de un biot tendiendo a infinito, donde no tenemos resistencia, porque tendríamos un coeficiente K muy alto del lado del fluido, y la resistencia la tendríamos toda del lado del sólido. Entre estas dos situaciones, biot cero, biot infinito, tenemos todas las posibilidades intermedias, ¿no? Vemos como los dos extremos, el extremo donde tenemos
una etapa controlante, otra bien distinta controlante, pero entre medio podemos tener los sistemas mixtos, o sea que ambas etapas sean las controlantes. Bueno, entonces ahora volvemos, acá simplemente como ya han trabajado tanto con estos gráficos, ponemos la geometría cilíndrica, pero este gráfico, ustedes estaban acostumbrados a que I para ustedes era la temperatura dimensional. Bueno, ahora I es nuestra variable dependiente, en el caso de materia, que sería la concentración. Pero fíjense que aquí tienen un detalle de lo que ahora pasa a ser I. I pasa a ser la concentración adimensional, X pasa a ser el tiempo adimensional, utilizando lógicamente la difusividad, N es la posición relativa, acá no hay ningún cambio, M es 1 sobre el biot de materia, y luego, bueno, las concentraciones en la superficie, la concentración inicial, etc. Entonces, si bien ustedes están acostumbrados a trabajar con esto, en el caso de tener, digamos, dos caras aisladas, como habíamos visto, o bien lo podemos relacionar con lo que también ya han visto, que es tener una barra con una cara aislada. Ustedes recuerdan que tenían que multiplicar, hacer la intersección de ambas ecuaciones, o si tienen, digamos, ya un paralelepípedo, ninguna cara aislada, sino que el flujo tridimensional, tienen que hacer la intersección de las tres ecuaciones, sería, bueno, la multiplicación, digamos, de las tres caras, y luego si tenemos un cilindro finito, tendríamos que hacer la situación de la ecuación correspondiente a, digamos, el cilindro por la ecuación correspondiente a lo que serían las caras planas. En este caso sería 1. Bien, vamos a pasar al tema de la capa límite. La capa límite donde tenemos transferencia simultánea de cantidad de movimiento, energía y materia. Sabemos que cuando tenemos una capa límite tenemos un flujo bidimensional. Así que bueno, vamos a hacer un repasito de las ecuaciones que habíamos planteado. ¿Qué ecuaciones? Bueno, la ecuación de cantidad de movimiento, la ecuación de energía, y ahora tendremos que incorporar la ecuación de materia. Y por supuesto, como recordarán, hicimos simplificaciones para poder tener una solución. Vamos a ver qué simplificación hay que hacer para materia. Bueno, acá tenemos algo, en el caso de materia, la simplificación, así como hicimos antes, recuerda, no considerar o despreciar la generación de energía por disipación viscosa. Ahora vamos a considerar también que no hay reacción química, pero además, como dice acá, que el transporte difusivo de materia en dirección de X es despreciable frente al aporte convectivo que tenemos en X. Recuerden que cuando tenemos transferencia de cantidad de movimiento, de energía y demás, en X consideramos, si estamos considerando una placa, consideramos que tenemos un flujo convectivo en X, ¿no es cierto? Y entonces, como dice acá, ese flujo convectivo en X va a ser muy significativo y un flujo difusivo en X va a tener poco peso, por eso que lo despreciamos, entonces eliminaríamos un término de la ecuación, lo cual ayuda a la resolución. Acá tenemos las tres primeras ecuaciones, ya las hemos trabajado en su momento, cuando vimos cantidad de movimiento, cuando vimos energía, y ahora incorporamos esta recuadrada en verde, que es la que acabamos de decir que hemos simplificado, nos quedamos con el término de difusión en I, sacamos el término de difusión en X por lo que acabamos de decir, y sacamos el término de reacción. Fíjense que las ecuaciones se las ve semejantes en cuanto a los términos que tenemos. Por supuesto, acá tenemos lógicamente el término de velocidad, acá tenemos términos de temperatura y acá tenemos términos de concentración, en este caso de A. Podría ser B, bueno, pues estamos hablando de este componente. Fíjense otra cosa interesante, que acá tenemos nu, recordemos que esto es nu, o sea, la viscosidad y respecto de la densidad, y aquí tenemos la difusividad térmica, y acá tenemos la difusión de materia, ¿sí? Veamos.
Si las condiciones de contorno son semejantes, acá recordamos las condiciones de contorno que habíamos planteado para cantidad de movimientos, siempre lo habíamos llevado a una diferencia de velocidades porque así planteábamos las condiciones de temperatura. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el caso de la concentración. Fíjense que planteamos también una diferencia de concentración respecto de la diferencia de concentración, lo que sería la fuerza impulsora, el valor total, el 100%. Fíjense que la concentración, las condiciones de contorno quedan semejantes, que cuando estamos en I igual a 0 para todo X mayor que 0, nos va a quedar que la diferencia de concentración, o sea, estamos en la superficie, nos va a quedar 0, igual que nos quedaron los otros balances. Luego, cuando estamos en I igual a infinito para X mayor que 0, nos va a quedar la concentración aquí, donde tengo el cursor, la concentración A o S, entonces nos va a quedar, nos va a quedar la concentración en el infinito, lo mismo que aquí, que cuando tengo X igual a 0 y Y mayor que 0 nos queda la concentración en el infinito, por eso queda 1 y queda 1 esta condición de contorno. Igual que las anteriores. Como las ecuaciones son semejantes y las condiciones de contorno son semejantes, vamos a ver qué sucede con esto que habíamos señalado recién, que era nu y alfa, esto ya lo habíamos visto, resulta ser el Prandtl, ¿no es cierto? La relación de nu respecto de alfa es igual a 1. Y ahora, si hacemos la misma relación de nu respecto al coeficiente de difusión, va a surgir este número, que es el número de Schmidt, que es análogo, tiene la misma interpretación, la misma importancia, la misma relevancia que el Prandtl, dado que también es la relación de propiedades físicas, o sea que siempre va a ser relevante, más adelante vamos a ver. Si este valor entonces da 1, fíjense que lo estamos poniendo para un caso excepcional, como lo habíamos charlado en el caso del Prandtl, que dé igual a 1. Bueno, aquí lo mismo, si da igual a 1, entonces podemos asumir que los perfiles de velocidad dimensional, temperatura dimensional y concentración de A dimensional dentro de la capa límite resultan idénticos. Insisto, es una situación puntual. Entonces, cortando y pegando lo que ya vimos, que son la ecuación donde decimos que la variación de la concentración de A respecto de I en I igual a 0, nos va a quedar igual a las ecuaciones que ya habíamos visto antes, donde a veces acá teníamos el delta de temperatura por este valor 0,332 respecto de X, la longitud de la placa, función del valor del Reynolds. Acá hay que hacer una consideración, que lo venimos también charlando, y es que esta solución que propone Blasius supone una velocidad baja de transferencia de materia, como dice acá, lo suficientemente baja como para no alterar el perfil de velocidad. Si el perfil de velocidad de V en X se distorsiona, entonces lo que estamos analizando no tiene sentido. Así que esta es una condición importante, que es lo que charlamos siempre, ¿no es cierto? La velocidad de transferencia de materia baja. Como dice acá, si se cumple que la velocidad de materia es baja, entonces la velocidad en I, de la velocidad I en S, tiende a 0. Entonces, entiendo esta ecuación, que es la ecuación del balance en base molar de A, en I igual a 0, fíjense que nos va a quedar que el término convectivo finalmente desaparece y nos va a quedar que el flujo de A en I igual a 0 es prácticamente, como dice acá, igual a la difusividad. Ya que la transferencia de materia se va a estar dando por difusión siempre y cuando esa velocidad de transferencia sea baja. Bueno, acá tenemos la ecuación de flujo, pero sí, ustedes saben que una vez que nosotros encontramos la variación de la concentración
de A hacia el perfil de concentración, podemos encontrar el flujo, ¿no es cierto? Haciendo uso de ¿qué? De la ley de Fick. Bien, para salvar, lo único que nos quedaría ver ahora, para salvar esta situación tan puntual, que el Schmidt sea igual a 1, habíamos visto que Polhausen encontró universalizar estas ecuaciones haciendo esta relación entre el espesor de la capa límite hidrodinámica y el espesor de la capa límite de concentración igual al Schmidt igual a 1/3, de manera tal que tomando la ecuación anterior y multiplicando por el Schmidt a la 1/3, podemos, digamos, universalizar esta ecuación teniendo cualquier valor del Schmidt, no necesariamente el valor del Schmidt igual a 1. Bien, vamos a ver el último tema, que es la dimensionalización de las ecuaciones gobernantes en una mezcla isotérmica de dos fluidos. Bueno, si tenemos dos componentes en isotermia, o sea que no tendríamos que estar pensando en el balance de energía de dos fluidos newtonianos de viscosidad y densidad, difusividad constantes, que se desplazan por convección forzada. Fíjense cuántos ítems hay acá para ir pensando: convección forzada, sin reacción química, y con variación de concentración lo suficientemente pequeña como para considerar que la densidad y la concentración se mantienen constantes. Entonces, ¿qué planteamos? La ecuación de continuidad, el balance de materia, que ahora vamos a ver cómo llegamos a esto. Fíjense que acá tenemos la derivada sustancial. Ahora vemos un poquitito, vamos a ver cómo está compuesto esto, y el balance de cantidad de movimiento. Lógicamente, como dijimos, el balance de energía no tiene sentido, estamos en isotermia. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, llegamos, como bien decía el enunciado, anulando el término de reacción, y luego, bueno, aquí podemos sacar, suponiendo casualmente otro de los postulados del enunciado, que la concentración se mantiene constante, se sacan las concentraciones de las derivadas, entonces se simplifica a esta ecuación, y esta ecuación no es ni más ni menos que la ecuación que teníamos en la filmina anterior de la derivada sustancial. ¿Se recuerdan que tenemos el término de la variación, en este caso, de la fracción de A en función del tiempo, y también de la velocidad de cambio de esa fracción, ¿sí? Eso se compone en la derivada sustancial. Bueno, ¿cómo vamos a dimensionalizar? ¿Sí? Bueno, esto es ni más ni menos que lo que hemos visto antes, lo único que no habíamos visto es la concentración adimensional, que fíjense que se adimensionaliza igual a como hemos adimensionalizado la temperatura, siempre y cuando consideremos no tener este valor, que siempre es un valor característico del sistema. Bien, de la dimensionalización surge el Reynolds, porque habíamos dicho que estábamos con convección forzada, el Schmidt, que sabemos que siempre va a ser relevante por las propiedades físicas que lo componen, y el Froth, si hay superficie deformada será relevante y si no, no. Entonces, acá tenemos los tres números adimensionales que surgen de este ejemplito que estamos analizando. Bien, si en vez de tener convección natural tenemos un sistema, si en vez de tener convección forzada tenemos un sistema con convección natural, entonces lo que cambia es el balance de cantidad de movimiento, donde se incorpora un término, que es el término de las fuerzas de flotación, ahora no por diferencia de temperatura, sino por diferencia de composición, que generan esta expansión volumétrica, donde hacemos uso de este coeficiente de expansión volumétrico, que podemos hacer la analogía con la expansión volumétrica, pero por diferencia de temperatura. En definitiva, este balance, que es el balance de cantidad de movimiento, donde en vez de tener las fuerzas inerciales, como en la filmina anterior, tenemos estas fuerzas que llamamos fuerzas de flotación, pero en este caso generadas por diferencia de composición.
Entonces, de adimensionalizarlo, que ya dimensionaliza diferente, ya sabemos que cuando tenemos la conversión natural, tenemos que hacer uso, por ejemplo, para dimensionar la velocidad de la viscosidad respecto de la densidad y el diámetro. Entonces, los indicamos a esto con doble estrella, ¿no? Porque se ha dimensionalizado diferente por estar en convección natural. Y surge entonces el Grashof de materia. ¿Qué números adimensionales tenemos? Tenemos el Smith, que siempre es relevante, y en este caso el Grashof de materia. Aquí entonces tenemos otro número adimensional muy interesante. Como sabemos, siempre los números adimensionales son competencias de mecanismos. En este caso relaciona las fuerzas de flotación que aparecen por la diferencia de concentración respecto de las fuerzas viscosas. Bueno, hemos, hemos terminado con un ejemplo, puede haber otros ejemplos. Lo importante acá, en el caso de diseño por similitud, es considerar los números adimensionales en general, luego evaluar cuáles van a ser relevantes y cuáles no, y poder luego encontrar la ecuación de escalado que estamos buscando. Esto es totalmente análogo a lo que hemos visto antes en diseño por similitud, tanto de cantidad de movimiento como de energía, con la diferencia que aquí, bueno, se incorporan otros números adimensionales. Repito, en este caso es el Schmidt, y en el caso de la convección natural, el Grashof de materia. Bien, hemos terminado.